todo un tema así. ¿Ves? ¿Qué es lo que quieren hacer? Es que no se ve lo mismo allá que lo que tiene en la Sí, pantalla. Marilyn es la que sabe. Marilyn. No. Muchísimas gracias por estar aquí a todos y a todas. Para mí es un gran placer participar como moderadora de esta mesa, denominada Memorias, Inclusión y Exclusión. Es la segunda mesa de las jornadas de investigación, acción social y docencia de la Facultad de Ciencias Sociales en la celebración de su 50 aniversario. En esta segunda mesa tenemos 3 personas ponentes, la magíster Carolina Urcullo Lara, la doctora Mariana Mora y el doctor Marc Fournier. Yo voy a proceder de la siguiente manera para moderar la mesa. Voy a presentarlos a cada uno de ellos en el momento en que van a hacer su participación. Posteriormente tendremos, bueno, tienen 20 minutos cada uno de ustedes. Posteriormente tendremos las preguntas, comentarios, dudas, lo que quieran hacerle a la mesa participante. Y bueno, como saben, aquí tenemos las tarjetas que nos guían con el tiempo, porque tal vez a uno, ¿verdad? Tenemos 10 minutos, 5, 1 y se acabó. Bien, entonces para iniciar les voy a presentar a la magistra Carolina Urcullo Lara. Su ponencia se denomina Inserción Social y Educativa de Mujeres en Recuperación de su Libertad. Carolina es docente e investigadora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva y máster en Estudios Latinoamericanos. Actualmente coordina el TCU-TC 637, Derechos Humanos y Comunicación, en la única cárcel de mujeres del país. Tiene formación en comunicación estratégica con más de 15 años de experiencia en género, comunicación social y facilitación con grupos interdisciplinarios y multiculturales. Tiene experiencia en docencia e investigación multidisciplinaria en temas relacionados con la planificación estratégica participativa y el ejercicio de los derechos humanos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y exclusión. Entonces vamos a escuchar la ponencia de Carolina. Pequeño gran detalle, gracias. Ahora sí, perfecto. Yo soy docente de la Escuela de Comunicación Colectiva, tengo 6 años y creo que esto es un antecedente importante de trabajar en el CAIL Bill McCurling, en un proyecto de gestión cultural. Acabamos de publicar un libro con la editorial UCR y hacemos talleres semanales de comunicación y literatura en el centro, con las mujeres en condición de privación de libertad.
Esto es un antecedente importante porque a partir de esta experiencia y de las vivencias de las propias mujeres es que surge la inquietud de realizar una investigación que termine en un proyecto de acción social paralela al TCU que les mencionaba. Y bueno, ¿qué pasa en este proyecto de acción social de patrimonio cultural que estamos planteando y cuyos resultados les vengo aquí a mostrar también el día de hoy? En este proyecto estamos enfocándonos desde una perspectiva feminista decolonial, interseccional en todas las condiciones de exclusión y vulnerabilidad que atraviesan los cuerpos de las mujeres y las vidas de las mujeres que egresan de un centro penal. El 90% de los proyectos en la región latinoamericana, hicimos una exploración de 27 países, se dan y se gestan a lo interno de los centros penales, pero no hay iniciativas para el después. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres cuando salen de un centro penal? ¿Cuáles son las condiciones que les atraviesan? ¿Qué pasa cuando tienen una hoja de delincuencia manchada, verdad? Es la condena a algo que les persigue toda la vida. ¿Cómo les reciben las comunidades cuando regresan a sus lugares de origen? Y también qué pasa a nivel familiar con estas mujeres. Entonces, bueno, hicimos una investigación, un estudio exploratorio, tomando en cuenta también la comunicación situada, en el cual conversamos con unas mujeres, con un grupo de mujeres que habían salido del centro, y también volvimos a ver algunas condiciones del penal a lo interno, porque si no se trabajan en iniciativas a lo interno, es muy difícil a la hora de recuperar la libertad. Y el término recuperación de la libertad es un término que ideológicamente y políticamente lo escogemos en este proyecto porque típicamente, como se habla en los ministerios de justicia de la región, es la reinserción social o laboral, ¿verdad? Como si las personas no fueran parte de la sociedad ya, y este vocablo las excluye y las estigmatiza más. Le estamos llamando recuperación de la libertad, también porque estamos trabajando con mujeres que están en este régimen semi-institucional, lo cual quiere decir que ellas van todas las semanas viven en un régimen semiabierto, o sea, en una cárcel. No hay que tampoco buscar eufemismos, sigue siendo una cárcel, ¿verdad? Y los fines de semana salen a reencontrarse con sus familias y con sus seres queridos. Sin embargo, en las cárceles hay pocas oportunidades de trabajo. Actualmente en Costa Rica, para las mujeres, para las 388 mujeres que viven en estos regímenes semi-institucionales, solo hay oportunidad de trabajar en panadería, lo cual es un trabajo físicamente extenuante, son kilos de harina, y además causa muchas afectaciones a nivel físico, ¿verdad? En las manos, en estar de pie 11, 12 horas. Trabajan también en la industria de metal y produciendo placas. Las placas de los carros son producidas en su totalidad por mujeres en estos regímenes semi-institucional en Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, dentro de esta situación que les estoy contando, identificamos que las cárceles no son lugares de reforma, ¿verdad?, o rehabilitación, sino más bien lugares que lo que hacen es fomentar más desigualdades. Hay muchísima violencia, discriminación, corrupción, es un ciclo también de pobreza, de adicciones, de penas desproporcionadas en un país en el cual hay mucha orientación o un enfoque criminal, especialmente a las mujeres, ¿verdad? Porque están rompiendo de cierta manera ese pacto patriarcal de ser bien portadas, buenas mujeres, ¿verdad? Y eso las persigue toda la vida, ese doble estigma, ¿verdad? Entonces, bueno, la pregunta de investigación que nos hacemos es cómo se fomentan procesos que apunten a una sociedad menos asimétrica y más justa, reconociendo que aún existen importantes brechas para la inserción social real y laboral de estas mujeres, ¿verdad? Y por aquí nos amparamos también
o hacemos eco con algunas políticas institucionales de la universidad y el reglamento de acción social, en el cual buscamos una perspectiva de igualdad y de inclusión y visibilización de ciertos problemas sociales que nos corresponde como personas académicas también brindar atención y trabajar. Y bueno, como parte de esta iniciativa hay unos fondos concursables de la Vicerrectoría de Acción Social y el proyecto fue aceptado como parte de esos fondos concursables y estará durante los siguientes 2 años en los regímenes semi-institucionales de Liberia, Heredia, probablemente Punta Arenas, y trabajando con estas 388 mujeres. Y bueno, algunos antecedentes, ya les contaba un poquitito de cómo la experiencia de privación de libertad entre hombres y mujeres es diferente y por lo tanto urge también un enfoque de género interseccional, transfeminista también, y bueno, cómo estas mujeres tienen menos oportunidades de trabajo y suelen oscilar en este sector informal, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta algunas situaciones que viven ellas, ¿verdad? En una estructura carcelaria machista, los regímenes semicarcelarios, bueno, semiabiertos y carcelarios están hechos pensados desde los hombres y toda esta noción de vigilar y castigar, que bien hablaba Foucault, pero que también se reproduce en el panóptico de los centros penales, es muy fuerte para las mujeres. Y bueno, algunos resultados de esta investigación que hicimos. Les mencionaba que la mayor parte de los proyectos, el 90%, están focalizados a lo interno de los centros penales. Esto quiere decir que solo un 10% de la región, en los 27 países que hizo una investigación, y la NUD, y Laura Peretti de Argentina, una investigadora argentina. Estos programas solo nacen en el encierro, lo cual significa que hay un olvido y una exclusión para mirar y voltear esa mirada, una falta de políticas institucionales también de qué sucede cuando las mujeres egresan del centro, ¿verdad? Y bueno, se necesita un proyecto social y también a mayor posibilidades de inclusión hay menos violencia. Teóricamente, esto no lo digo yo, sino que lo han dicho muchísimas otras personas investigadoras, pero bueno, partimos de ese lugar. Y esto es uno de los carteles que hicieron las chicas para el 8M, algunas chicas que ya han recuperado su libertad, y en el cual quería compartírselos acá, porque todo el proyecto está pensado desde y con las mujeres, ¿verdad? Obviamente nosotras como universidad estamos coordinando esta articulación de actores y actrices, pero son ellas mismas quienes están diciendo, bueno, estas son las necesidades, vámonos por aquí, y estas son algunos retos y desafíos a los cuales nos enfrentamos. Y bueno, hemos propuesto un equipo multidisciplinario y multisectorial también, en el cual ellas lideran estas iniciativas, seguidas también por el Ministerio de Justicia y Paz a través del área de adaptación social, la Cámara de Comercio de Costa Rica y el Consejo Nacional de Competitividad, las cuales en buena teoría se van a comprometer también para abrir las puertas de sus empresas y facilitar oportunidades laborales para las mujeres, y la Universidad de Alicante en España, que lidera y apoya una iniciativa en un centro semi-institucional allá que se llama Adaptadas. Y bueno, esta iniciativa es una empresa social, lo cual es un modelo de gestión impresionante, que obviamente a largo plazo sería lo ideal en un país como el nuestro, que, ¿verdad?, donde la institucionalidad quizás no es tan fuerte y no responde a todas las necesidades de las mujeres. Y también estarían algunas escuelas de la universidad y programas, el programa de estudios abiertos para aquellas personas que no han terminado, por ejemplo, la escuela o el colegio, la Facultad de Bellas Artes, educación física, etcétera. Y bueno, lo que buscamos es promover actividades de inserción social y educativa, ¿verdad?, desde las diferentes áreas de conocimiento, y esto lo vamos a hacer a través de un mapeo de personas aliadas para el proceso de inserción social y educativa, conversaciones con las mismas mujeres también para ir montando un mapeo de habilidades, competencias, cuáles son esas áreas temáticas sobre las cuales trabajar, y deficiencias también del sistema, ¿verdad?
materiales sobre competencias para inserción social y educativa, también para que esto quede, ojalá a futuro, para dar pie a políticas públicas que se puedan también aplicar en centros de menores, en centros de hombres, ¿verdad? Y también productos divulgativos que sirvan como una memoria con estos saberes colectivos de las mismas mujeres. Y bueno, ¿cuánto me queda? No quiero. 10 minutos, perfecto. Entonces sigo un poquitito en esto. Y bueno, la idea sería hacer una cartografía de cuáles son estas necesidades en Liberia, así como les comentaba, en Heredia, todas las oportunidades que hay de trabajo, que no son muchas. En Liberia no existen estas oportunidades, se está regionalizando por primera vez el régimen semiabierto para mujeres en recuperación de su libertad. Antes solo existía el de Heredia, se abrió el de Liberia, se está abriendo el de Punta Arenas, y esto es muy importante, ¿verdad? También para romper como ese paradigma masculinizado que les comentaba, pero también para lograr responder a las mujeres, a las necesidades de las mujeres que viven fuera de la gran área metropolitana. Ha estado muy centralizado todo en la GAM, ¿verdad? Y por ende es necesario una política más regional, ¿verdad? Y bueno, para contarles un poquito también de las personas que participan en el proyecto, de las mujeres que participan en el proyecto, lo que hemos comentado y observado y trabajado con ellas también sobre estas condiciones de vulnerabilidad que les atraviesan. Hay muchas mujeres migrantes, muchas mujeres con discapacidades, adultas mayores, ¿verdad? Sexualmente disidentes también, mujeres que tienen muchas familias, ¿verdad? Familias numerosas que dependen de ellas. O sea, cuando una mujer ingresa a un centro penal, están ingresando sus hijos y sus hijas con ellas, ¿verdad? No necesariamente porque viven ahí con ellas, porque pueden haber niños y niñas que viven con ellas hasta los 3 años, sino todo lo que se gesta, lo interno de una familia, ¿verdad? Cuando la madre ingresa a un centro penal, también es un asunto para observar, ¿verdad? Y también en un país en el cual han aumentado los femicidios y los homicidios, la prevención de la violencia es un punto muy prioritario dentro de este enfoque, ¿verdad? La reincidencia, se habla muchísimo sobre la reincidencia, cuáles son esas condiciones de exclusión y desigualdad que viven las mujeres cuando salen y cómo eso también les puede llevar a cometer el mismo delito o quizás otro, ¿verdad?, después de su egreso. Y bueno, también la política punitiva de este país con penas desproporcionadas ante delitos menores no violentos, por ejemplo, y esta falta de humanización sobre todo de las personas y de las mujeres en privación de libertad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un centro penal en algún momento de su vida, pero por ejemplo si ustedes van a los centros penales de hombres, que son múltiples y además son miles de hombres en privación de libertad, pueden ver siempre a mujeres haciendo filas para dejarles comida, ropa o bombas, que las bombas son las encomiendas, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes van a un centro de mujeres, las filas no son tan numerosas y no hay tanto apoyo en general, no solo apoyo institucional, pero apoyo familiar y de esos nexos y conexiones con las cuales cuentan las mujeres. Y por supuesto también en un país en el cual esa escalada de violencia se cree que se va a mejorar o que va a decrecer con una política más punitiva y enviando a gente a la cárcel, lo que queremos precisamente a través de este proyecto es dejar muy claro que la mejor política es una política social, ¿verdad? No una política que nada más fomente la sobrepoblación carcelaria sin observar todas las condiciones que hay detrás, especialmente de las mujeres.
y también, para ir terminando, toda la parte del conocimiento científico que nos corresponde a nosotras y a nosotros, nosotres, desde el área de las ciencias sociales, ¿verdad? No solo las ciencias básicas y naturales pueden generar conocimiento, también ese conocimiento científico desde las comunidades es importantísimo para la docencia, para la investigación, acción social. Este es un proyecto, me atrevería a decir, bastante único en la región y yo pensaría que las mismas chicas pueden enseñarnos muchísimo en las diferentes áreas, ¿verdad? No solo desde la comunicación, desde la cual yo trabajo, sino también en otras escuelas como las que componen las ciencias sociales y, por qué no, también desde la educación física o desde el arte, ¿verdad? Y bueno, y a través de esto, nosotros lo que buscamos es esta dignificación de las personas, y lo que las chicas siempre refieren es esto, ¿verdad? Cómo poder dejar este doble estigma, cómo seguir adelante con sus vidas y también ser observadas y tomadas en cuenta de otra luz. Y por tanto, yo creo que esto requiere un trabajo de todos, no solo del proyecto per se y de las personas que estamos involucradas, pero ojalá más escuelas a nivel universitario podamos involucrarnos, ojalá también desde el ministerio haya un cambio de visión, ¿verdad? Nos han apoyado muchísimo para abrirnos las puertas, para poder estar ejecutando, digamos, el proyecto ahora, pero también debe haber un cambio de cultura a lo interno de nuestras instituciones públicas, y ojalá también desde las mismas empresas que den ese salto, ese paso de decir, bueno, sí, yo estoy dispuesta a recuperar, a contratar a una persona en recuperación de su libertad sin tanta revictimización, preguntándoles por qué lo hicieron, cuál fue el delito, ¿verdad? Sino viéndolas como las mujeres capaces, sensibles, que tienen muchísimo que dar también y devolver al país. Entonces, bueno, eso sería por ahora y les agradezco muchísimo el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por la dedicación a este importante proyecto y por lo que nos has comentado en este momento, el conocimiento que podemos tener en este momento de lo tanto que se hace en esta universidad y en esta facultad, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la segunda ponencia, que se denomina Memorias Especializadas de Luchas contra los Femicidios, que expone la doctora Mariana Mora. La doctora Mora es docente e investigadora en la Escuela de Sociología y en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, doctora en Sociología y Género por la Universidad de Paris-Cité, con áreas de investigación relacionadas con las teorías feministas y decoloniales, femicidios y violencias contra las mujeres, cartografías del femicidio y geografías feministas, análisis crítico del discurso y movimientos sociales. Queda entonces con la palabra 20 minutos también. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a las personas que nos acompañan en el público y a todas las personas organizadoras de las jornadas. A mí me gusta iniciar siempre con esta pregunta que nos hacemos desde las epistemologías feministas, de situarnos y preguntarnos finalmente de dónde surge nuestro interés por analizar lo que analizamos, ¿no? En mi caso, ¿qué son los femicidios? Puedo hablar brevemente de dos aspectos contextuales. El primero, que hace referencia a mi experiencia de más de 4 años en una organización de mujeres trabajadoras sexuales, ¿verdad? Un espacio donde conocí de primera mano lo que significa ser una mujer sobreviviente de femicidio, es decir, que ha vivido esa situación de violencia extrema de género que por poco acaba con su vida. A partir de esta experiencia, el tema de la violencia extrema contra las mujeres continúa estando presente en mí, en mis preocupaciones y en mis perspectivas. Y un segundo elemento de contexto hace referencia al lugar pionero que posee Costa Rica en la historia política e intelectual del concepto de femicidio-feminicidio, y esto lo vemos en dos aspectos. Primero, en el 95, cuando Montserrat Sagot, socióloga costarricense, traduce por primera vez el concepto al español, y con esto, ¿verdad?, inicia este anclaje, digamos, en América Latina y el Caribe.
Y en un segundo nivel, en 2007, cuando se aprueba por primera vez a nivel mundial el femicidio como un delito de tipo penal en la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Y bueno, un poco a partir de este momento en el que se obtiene la ley, me pregunto qué sucede, ¿no?, después con investigaciones en torno a los femicidios, que bueno, hay de varios tipos, pero a mí me interesó, y es un poco la pregunta que guía mi investigación, cuáles han sido esas tensiones históricas y actuales en el reconocimiento de los femicidios en el país y cómo se relaciona esto con las luchas de la justicia que han llevado a cabo en los últimos años familiares, comunidades y movimiento feminista. En términos metodológicos y también desde perspectivas feministas y decoloniales, busco construir conocimiento situado partiendo de esta realidad concreta latinoamericana y de esta herencia que se nutre también de un pensamiento del saber subalterno producido tanto por mujeres como por los movimientos sociales. La estrategia consistió como en un primer momento un análisis de fuentes primarias y secundarias, un monitoreo de medios de comunicación y noticias, donde finalmente fueron como más de 1000 noticias de prensa. Esto me permite construir una base de datos de femicidios a partir de categorías que han sido utilizadas en general en las investigaciones en torno al tema. Posteriormente eso lo traduzco en un mapa, una cartografía, y en un segundo nivel, porque todo este primer momento es más cuantitativo, a pesar de que es un análisis cualitativo de datos, y es más bien una crítica, además, cómo podemos humanizar los datos, finalmente es más una perspectiva macro, ¿verdad? Y a mí me interesaba poder dialogar lo macro y lo micro a través de un estudio de casos donde trabajé 5 femicidios en particular, y esto, bueno, a través de entrevistas a profundidad. Lo que voy a presentar hoy se centra sobre todo en este segundo momento, a partir de los estudios de caso, el cual se encuentra pues ligado con finalmente el producto, que es este otro mapa sobre memorias de luchas contra los femicidios. Entonces, bueno, podemos pensar que esta lucha inicia desde el mismo momento en el que las mujeres toman conciencia de que los femicidios y que en general la violencia contra las mujeres es un problema colectivo, estructural, que evidencia las desigualdades de género y que además sitúa a los hombres en este lugar de control y de posibilidad y autoridad de violentar y acabar con la vida de las mujeres. El primer Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer en 1976 en Bruselas es el primer momento donde se nombra como tal esta violencia extrema. Y este espacio es organizado desde el movimiento feminista como una respuesta también a lo que conocemos como los inicios de la institucionalización de los feminismos. Sin embargo, ha sido realmente Latinoamérica, ¿verdad?, el epicentro, digamos, desde donde se ha logrado como ampliar la perspectiva tanto teórica como jurídica del problema. En México, ¿verdad?, tenemos el caso específico de Ciudad Juárez, que desde los años 90 vemos a diferentes grupos organizados de madres luchando por encontrar a sus hijas. En 2001 hay un acontecimiento muy particular que marca la historia de la ciudad, y esta es la aparición de 8 cuerpos de mujeres en el campo algodonero. Y esto motiva una gran campaña nacional llamada Alto a la Impunidad, ni una muerta más, un momento donde se logran organizar más de 300 agrupaciones en el país y donde se materializa una frase atribuida a Susana Chávez, que la tenemos acá a la izquierda, una activista, feminista, poeta, quien desde 1995 había traducido esto en un poema, ni una menos ni una muerta más. Ella, Susana Chávez, fue víctima de femicidio en el 2011 y es también como una forma de tributo, digamos, de esta campaña, retomar sus palabras. En Costa Rica, desde la década de los 80, en realidad, con la organización CEFEMINA, una organización pionera en la región, inicia este momento de reflexión en torno a la violencia contra las mujeres, como de nuevo sacándolo de ese espacio privado en el que estaba recluido.
En los 90 se empieza un trabajo de organización, de reflexión entre distintas activistas feministas para pensar una ley específica de violencia contra las mujeres que buscaba no solo penalizar, un poco como mencionaba la compañera antes, ¿verdad?, sino también tenía todo un componente de prevención, que bueno, más adelante les puedo contar que tras 8 años de discusión, esta ley fue sumamente recortada, se eliminó el componente de prevención, y a pesar de que es un lugar pionero, es una ley pionera y demás, se aprobó una definición sumamente reducida de femicidios únicamente en el contexto de matrimonio o de unión de hecho. Y bueno, una de las tensiones que surge, ¿verdad?, en este contexto de luchas que se dirigen al Estado es el riesgo de que una vez que se consigue este objetivo central, se entra en cierto estado como de desmovilización en torno a la demanda de otros derechos, y este silencio feminista del cual nos habla Montserrat Sagón es quizás la mejor forma de describir lo que sucede en el país, ¿verdad? Y con esto no digo que el movimiento se haya desmovilizado completamente. De nuevo, por ejemplo, CEFEMINA continuaba trabajando a lo largo de todos estos años, al igual que MUSADE, una organización del 86 de la sede de la región de Occidente, que continuaron, ¿verdad?, siempre trabajando con las mujeres directamente afectadas. A nivel latinoamericano, en el 2015 surge en Argentina una movilización también tremenda en términos, digamos, de la convocatoria, que un poco, ¿verdad?, motivada ante el femicidio de una niña de 14 años, y esta movilización tiene una réplica a nivel país en más de 80 ciudades, y es acá donde empieza a surgir, ¿verdad?, como este segundo momento de grandes movilizaciones en torno a los femicidios, esta vez con la consigna Ni una menos, ¿verdad?, que de alguna manera coloca el sujeto en otro momento, digamos. En el 2016 se lleva a cabo este paro de mujeres, un paro que se pretendía nacional, pero que finalmente se logra articular en distintos países, y esta cartografía que realizan unas compañeras en Argentina, pues da cuenta finalmente de más de 150 movilizaciones en el mundo en torno a los femicidios. Y bueno, es como este contexto el que me motiva a mí a analizar ahora en nuestro presente en Costa Rica, cuáles han sido, digamos, estos otros repertorios, otros sujetos políticos que han estado dando la lucha en los últimos años. A partir de los estudios de caso, entonces, trabajé, digamos, a partir de 3 tipos de actores: aquellas personas que se movilizan a partir de los vínculos familiares, ¿verdad? Estamos hablando sobre todo y con un concepto amplio de familia, ¿verdad?, no únicamente la familia sanguínea. En otro sujeto son aquellas personas vinculadas a nivel comunitario, y en un tercer momento, y quizás un poco más impersonal, pero que se identifican, bueno, parten como de esta identificación con el sujeto, y en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, del movimiento feminista y las mujeres organizadas. Además de estos sujetos, encontramos distintas localidades: una ciudad Neyli y Cóbano en Punta Arenas, Liberia en Guanacaste, Upala en Alajuela, y en San José trabajé en 2 lugares, Pérez Celedón y lo que conocemos como el Casco Central. Y analizar estas distintas acciones colectivas ha permitido de cierta forma ir tejiendo estos hilos en cuanto a los discursos que se movilizan, los marcos de identidad, las motivaciones políticas, las estrategias de presión y sus resultados. Metodológicamente analicé las narrativas de quienes llegaban a estas acciones. Por un lado, como les mencionaba, familiares sobrevivientes de femicidio, una noción que además parte de las reflexiones que estas mismas personas han dado, no ubicándose como víctimas, sino como sobrevivientes. Un segundo tipo de actor, que son las personas vinculadas de manera comunitaria. Acá trabajé, digamos, a partir de entrevistas con psicólogos y psicólogas de la Universidad de Costa Rica que componían, digamos, la comunidad universitaria en Liberia, que es uno de los casos que trabajo, el femicidio múltiple de Liberia, así como
también familiares, este caso ya específicamente comunidad física, ¿verdad? La comunidad en Upala, con 2 de las familias. Y finalmente el tercer actor, que son las narrativas de las mujeres organizadas y feministas, que se vincularon, como decía hace un momento, tal vez de manera impersonal, muchas veces atravesada su propia historia por una historia de violencia. En términos teóricos, es un análisis que parte de focalizar a las emociones como parte intrínseca de las movilizaciones, esto además como parte de una construcción de procesos de memoria colectiva. Digamos, los análisis de movimientos sociales, sobre todo en los 70s, 80s, ¿verdad?, tenían un enfoque sumamente a partir de la estructura, las oportunidades, ¿verdad?, como algo que trataba de cierta manera como de cuantificar mucho lo social. Y en los 90 surge como este viraje en torno a las emociones, que me parece muy atinado porque ya no se ven las emociones como el resultado de una acción colectiva, sino las emociones como productoras de la acción colectiva. Bueno, okay, yo estaba corriendo porque pensaba que estábamos… Ok, bueno, súper. Hay una investigadora mexicana, Sandra Hincapié, que analiza la acción colectiva de las mujeres frente al dolor, sobre todo en contextos de conflicto armado, y bueno, pensando en los femicidios desde esa perspectiva de una guerra de baja intensidad, de una guerra cotidiana contra las mujeres, me interesaba recuperar las dimensiones que ella propone, por ejemplo, marcos de identidad, como esas características comunes que permiten crear los lazos entre las personas que participan de una acción colectiva, las intenciones, como esa relación reflexiva entre identidad y emoción que posibilitan también las acciones, las lealtades o las orientaciones afectivas que motivan la participación, los repertorios de confrontación, así como los resultados, ¿no? Y bueno, un poco a partir entonces de los estudios de caso, voy a comentarles brevemente un poco a partir de esos 3 tipos de actor, las comunidades movilizadas, que se ubican en este femicidio múltiple de Liberia, donde asesinan a Ingrid, Dayana y Stephanie, estudiantes de la sede de la Universidad de Costa Rica. Y esto, bueno, como les mencioné, tuvo un profundo impacto en 3 comunidades, la universitaria, donde pude ver como algunas de las tensiones muchas veces que ocurren entre la posibilidad de posicionar un discurso desde una comunidad institucional que buscaba enmarcarlo dentro de un tema de prevención y de la no violencia y de la paz, y otras personas quizás más vinculadas a estas mujeres que buscaban discursos más confrontativos, ¿verdad?, como de alto a la violencia, alto a la impunidad, situando también características propias de lo local. En Upala y en Guatuso, lo que desarrollaron fue más una política del sostén de la vida, una politicidad femenina de la cual nos habla Rita Laura Segato, en donde lo que, creo que se me, bueno, no importa, se me perdió aquí el texto, pero… esta tercera de la política comunitaria de las mujeres, ¿verdad?, que habla de esta politicidad, que a mí me viene mucho, ¿verdad?, la frase de don Guillermo, el tío de Dayana, que refiere a, y viene una mujer ahí caminando, me dice, Guillermo, vengo aquí para comunicarle que vienen 20 mujeres de la comunidad, ¿qué es lo que hay que hacer aquí?, ¿verdad? Entonces toda esa movilización de mujeres, además, ¿verdad?, valga la pena resaltar, que estuvieron acompañando desde el mismo momento, ¿verdad?, en el que hay que chapear, cortar, hacer comida, preparar la vela, y cómo esto da cuenta también de un tipo de otro de política comunitaria. En cuanto a familiares movilizadas, tenemos el caso de Angélica en Pérez Celedón y el de Helen en Puerto Jiménez, ¿verdad?, y acá sobre todo el de Puerto Jiménez, ¿verdad?, vemos que las emociones relacionadas con los tipos de acciones son sobre todo reactivas, que refieren a contextos de impunidad. En ese momento uno de los, el sospechoso, digamos, todavía se encontraba con medidas cautelares que no dan cuenta pues realmente de lo que se trata, y que en realidad en este caso de Helen la impunidad inicia desde el momento antes en que la institucionalidad no toma en cuenta, digamos, seriamente las denuncias de violencia doméstica. Y bueno, el movimiento de mujeres acá tal vez
contarles un poco más sobre la imagen de la derecha, que es el trabajo de las mujeres en Cóbano, específicamente en Santa Teresa. A pesar de que yo estaba trabajando el caso de Joelyn, una mujer migrante de 18 años de edad asesinada por su pareja, me doy cuenta que en esta misma región, meses antes, este grupo de mujeres había propuesto acciones a través del arte, a través de la movilización hacia distintas instituciones específicas como el OIJ y demás, que se trata del femicidio de María Trinidad Matus, una mujer mexicana que vino de turismo a Costa Rica y que fue asesinada en la zona en 2018. Y estas mujeres, resaltar el trabajo sostenido que han venido haciendo, porque si siguen algunas redes sociales, si no, les invito a seguirlas, ¿verdad? Ellas inician en el 2018, pero trabajan al día de hoy, y uno de sus últimos logros, por ejemplo, fue pues reunir a distintas víctimas de un tipo de la comunidad que ejercía violencia sexual con total impunidad, y logran, ¿verdad?, llevarlo a juicio a pesar de las dificultades, porque en varias de las víctimas son mujeres extranjeras que ya no están en el país. Y todo este movimiento, ¿verdad?, que tal vez lo vemos ahora nada más como algo que sucede, pues en realidad tiene antecedentes sumamente importantes ya desde hace varios años. Como me quedan ya muy pocos minutos, no les voy a contar mucho sobre el tema del devenir, ¿verdad?, sino ya presentarles específicamente la memoria. Voy a aquí nada más pasárselos. Yo venía trabajando estos casos a profundidad, los 5 casos, pero al mismo tiempo iba llevando un registro de todas las acciones colectivas que sucedían en el país, ¿no? Entonces, este primer momento se trata de una línea del tiempo donde vienen igual categorías, sujetos, fechas, motivación de la acción, la fotografía también para evidenciar. Y bueno, una vez concluida la investigación y también un tiempo después es que logro traducir esa línea del tiempo en, se ve, no sé por qué se ve así. En teoría debería haber un mapa con un montón de… Es la conexión. La pucha. Bueno, a través de una herramienta que se llama Story Map de acceso libre, se las recomiendo también si les interesan, como estos otros formatos de presentación, porque creo que también cuando estamos muy adentro en la academia, de repente pensamos formatos muy usuales, el artículo, la ponencia, ¿no? Y para mí es importante siempre tratar de traducir a formatos más accesibles que lleguen a un público muchísimo más amplio. Esta memoria también surgía porque tenía otro mapa que era el mapa de los femicidios, y era un mapa que, hablando de las emociones, lo que producía era dolor, ¿verdad? La gente veía el mapa y cuando me daba sus comentarios es como siento mucho dolor, mucha rabia, mucha indignación. Y un poco para no quedarse ahí y recuperar esta idea del sujeto político que, a pesar del dolor extremo y la violencia extrema, aún así logra articularse, logra alzar la voz, es que surge entonces este mapa. Entonces es un mapa que se puede recorrer de 2 formas, pueden irlo a través de los distintos puntos que cada uno de ellos refiere a una acción, o pueden seguirlo, digamos, de manera cronológica, que bueno, parte de los inicios de los 80s y 90 que les comentaba, hay evidentemente un salto temporal entre el momento, digamos, de la presentación de la ley y el ahora, que se enmarca en mi investigación, y que ahí me gusta como señalar que también esto es un archivo vivo en ese sentido, ¿verdad? Es decir, puede ir atrás, puede ir hacia las voces de esas mujeres que están todavía con nosotras, marchan con nosotras todas las 25Ns y demás, para completar visualmente esa historia, porque sí está narrativamente, pero no hay como el material visual. Pero bueno, acá del 2017 para adelante se van entonces pues comentando, ¿verdad?, algunas de estas acciones, y cuando hay posibilidad del enlace directo a las organizaciones que fueron quienes convocaron o quienes presentan pues también la imagen.
Y bueno, finalizar con el hecho de que esto nunca es un trabajo individual, ¿verdad? A pesar de que esta primera etapa de investigación fue sobre todo un trabajo bastante individual, la traducción a estos otros formatos fue posible gracias a esa articulación con feministas, con personas que conocen montones el tema, como Mar y una mapeadora, Selene Yang, que también pues colabora muchísimo con esto. Entonces, bueno, se las dejo por acá, la página es www.cartografiafemicidioscr.com. Hay muchas viñetas con bastante información, entre ellas la memoria de luchas. Muchas gracias. Ahorita nos damos todos los aplausos. Muchas gracias, Mariana. Importantísimo trabajo en diferentes niveles, ¿verdad? Porque toda la investigación en solitario, efectivamente, metodológicamente probablemente compleja en ese seguimiento, pero de profundo impacto y relevancia que se continúen con estas cartografías y estas memorias, ¿verdad? Entonces, me parece importantísimo. Continuamos con la tercera ponencia, denominada Fronteras de la Inclusión, una cartografía de la dialéctica de inclusión-exclusión en la ciudad de San José, Costa Rica, que presenta el doctor Mar Fournier Pereira, quien es activista transfeminista decolonial, involucrado en procesos de investigación militante, participativa y afectiva con colectivos y comunidades de personas trans, disidentes sexogenéricas y personas exiliadas en la ciudad de San José. Mar tiene una licenciatura en psicología en esta universidad, una maestría académica en comunicación y desarrollo de la Universidad de Costa Rica también, y un doctorado en filosofía de la Université de Lille, France. Adelante, Mar. Gracias. Bueno, yo voy a presentar esta ponencia que recoge algunos de los resultados de mi investigación doctoral, cuyo título era Biopolítica, Imaginarios y Tensiones en el Espacio Urbano, una crítica decolonial al discurso de inclusión en la ciudad de San José. Y en esta investigación yo buscaba analizar desde una perspectiva crítica distintos proyectos de inclusión que se desarrollaban en el momento que hice el trabajo de campo, que fue más o menos 2019, en la ciudad de San José, prestándole especial énfasis a la forma en la que se configuran las relaciones de poder dentro y alrededor de estos proyectos. Y a partir de esto, dándole continuidad un poco a esta investigación, generé un producto de divulgación gracias a la red temática en violencias, subjetividades y colectivos en contextos de vulnerabilización, necropolítica y duelos, que tiene un nombre muy largo, pero bueno, es una red temática que está adscrita al Instituto de Investigaciones Psicológicas, dentro de la cual logré digitalizar un mapa físico que había desarrollado en mi investigación de la tesis. Entonces, bueno, parto de que en Costa Rica, como en otros países, a partir de la última década, la palabra inclusión aparece como nunca antes en los discursos, políticas públicas, programas de gobierno, etcétera. Usualmente aparece ligada, sobre todo en los últimos años, casi de forma exclusiva a derechos de las poblaciones LGBTIQA+, y sin embargo, la noción de inclusión sigue siendo bastante difusa. La psicóloga brasileña Bader Zaguaya nos propone el concepto de dialéctica de inclusión-exclusión para mostrar que estas no son categorías independientes o autocontenidas, sino dimensiones que existen y se sostienen en la contradicción. La noción neoliberal de inclusión esconde las causas estructurales de la opresión. La exclusión, nos dice Zaguaya, es una compleja configuración de las dimensiones del pensamiento, afectos y conductas mediadas por determinaciones sociales como raza, clase, edad y género. La exclusión, entonces, no es solo un producto del capitalismo neoliberal, sino parte de la gubernamentalidad y de la maquinaria de acumulación de capital. La sociedad excluye a otros para poder incluir a unos, en tanto la opresión de algunas poblaciones se sostiene, es lo que sostiene los privilegios de otras. En este contexto y pensando en la ciudad que me vio nacer y crecer, me invadieron una serie de preguntas y tomé la provocación de Christina Hanhart de pensar la ciudad como un nexo crítico para analizar cómo la política, las políticas y la propiedad moldean los movimientos sociales, en particular aquellos que buscan una respuesta frente a la violencia.
Desde ahí pienso en la ciudad de San José como un nexo crítico para analizar cómo la biopolítica y los imaginarios nacionales han dado forma a los movimientos sociales por la inclusión. Y entonces busqué las respuestas a través de una investigación que fue bastante colectiva, de ahí las fotos de algunos de mis compañeros de investigación, y además inmersiva. Me propuse investigar la ciudad recorriéndola, habitándola, interrogándola, escuchándola, a partir de diálogos pluriversales con personas que habitan la ciudad, especialmente personas que quedan fuera de las políticas inclusivas. Por ejemplo, personas trans solicitantes de refugio, personas queer con discapacidad, personas trans residentes sin techo de la ciudad, personas trabajadoras sexuales, entre otras. Mi pregunta de investigación fue cómo la normatividad biopolítica y los imaginarios nacionales configuran los discursos y prácticas de inclusión en la ciudad de San José. Desde un enfoque biopolítico me interesaba analizar el modo en que la inclusión se utiliza para regular la vida y la población, y desde una perspectiva decolonial me interesaba la forma en que los discursos y las prácticas de inclusión reproducen la colonialidad del poder y del ser, así como las formas en las que las prácticas de inclusión en la ciudad contienen su propia contradicción, la exclusión. Más allá de lo que sería un evidente, digamos, ejercicio del poder en un eje vertical, a mí me interesaba analizar cómo establecemos relaciones de poder en un eje más horizontal, o quizás podría llamar diagonal, entre las personas que vivimos, habitamos, usamos, imaginamos y ocupamos la ciudad. Como metodología, conjugué análisis Foucaultiano del discurso con un proceso etnográfico en el que hice observación participante, muchas entrevistas móviles e informales en las que funcionó mucho ponerle un micrófono a una persona y caminar por la ciudad, hablando, incluso interactuando con otras personas, viendo los espacios físicos, reflexionando sobre estos, etc. También hice algunas entrevistas semiestructuradas y varios ejercicios de mapeo y de cartografía. Las conclusiones de esta tesis buscan anudarse en un mapa de poder, que es un ejercicio que busca identificar dinámicas de inclusión, exclusión y lo que llamamos reexistencia, que es un concepto un poco alternativo a la resistencia, que busca un lugar más activo y tal vez menos desgastante que la resistencia. Y comenzamos a mapear la promesa de inclusión en distintas formas: torres habitacionales de lujo que venden la inclusión y la exclusividad, proyectos de duchas móviles que higienizan y estilizan los cuerpos empobrecidos en la ciudad, emprendedores gays que privatizan y patentan una movilización callejera, comercios seguros e inclusivos donde una persona usuaria de silla de ruedas no puede entrar, planes de gobierno que equiparan la inclusión con derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo, etc. Organizaciones, fundaciones y empresas que desarrollan en San José proyectos que buscan incluir, rehabilitar, rescatar o reintegrar a personas, poblaciones o espacios en la ciudad. Y a primera vista podría parecer que todos estos proyectos no tienen mucho que ver uno con el otro, pero lo que esta investigación buscaba dar cuenta es de estas fibras que conectan a estos proyectos tan diversos, observando y prestando atención a la forma en que el poder se configura en las relaciones dentro y alrededor de estos proyectos, que lo que tienen, digamos, en común es el marco discursivo de la inclusión. Buscábamos entonces rastrear las formas en las que la biopolítica y la necropolítica gestionan los cuerpos, la vida y la muerte en la ciudad a través de estos proyectos. Las conclusiones de este análisis se anudan en un mapa que lo hice en físico porque yo soy vieja escuela y me gusta mucho el papel, pero que en términos de mostrarlo es difícil, ¿verdad? Sí, digamos, el mapa está impreso y conforme son capas, digamos, ahorita lo vamos a ver en la versión digital, digamos, las conclusiones se superponen como capas en el mapa, en el que, bueno, yo iba recortando y pegando cositas y dibujándole encima al mapa y demás, ¿no? Una primera capa está caracterizada por el tipo de proyectos analizados, y digamos, la tipología que establecí fue a partir de la forma en la que se configuran las relaciones y las acciones dentro de estos proyectos, con el fin de comprender un poco cómo opera el poder en estos proyectos.
Estas son, digamos, las 3 grandes capas de análisis. Identificamos proyectos en formato de ONGs, proyectos de emprendedurismo, políticas de igualdad, limpieza social y proyectos comunitarios o de reexistencia. Una segunda capa serían las posiciones discursivas o ideológicas desde las cuales operan los proyectos. Si bien todos tienen como marco discursivo amplio y al menos el más explícito, digamos, el discurso de inclusión, que además yo lo apellido de inclusión neoliberal, porque es una forma particular de inclusión. Existen particularidades que determinan las formas en las que se configuran las relaciones a lo interno de estos proyectos, así como con otros proyectos o personas que habitan la ciudad, y ahí identifiqué posiciones discursivas como lo que llamamos derecho humanismo, la mercantilización, el higienismo, la seguridad y el rescate. Y una tercera capa de análisis permitió analizar los procesos y efectos de subjetivación que se producen en el marco de los discursos de inclusión. Es decir, lo que llamamos prácticas materiales y significantes en las que los sujetos se constituyen. Identificamos 4 grandes configuraciones de subjetivación, que no refieren per se a personas o a sujetos concretos, materiales, tangibles, sino a la forma en la que se produce la subjetividad. Entonces identificamos al sujeto regenerador, que interviene en los espacios que considera degradados con el fin de mejorarlos, el sujeto emprendedor, que convierte lo común en mercancías, el sujeto caritativo, que intenta salvar a otros, y lo que he llamado el sujeto buen costarricense, que reproduce la raza, la clase, el patriarcado, el capacitismo y el género binario. Asimismo, también fue posible identificar lo que el investigador transfeminista Sam Boursier denomina una multiplicidad reactiva, que sería una colectividad no necesariamente organizada de sujetos disidentes de esta inclusión neoliberal que busca hacer vida en la ciudad. Y, perfecto. Les voy a enseñar la digitalización del mapa, que por acá debería estar, si el internet lo permite, porque este sí depende también 100% de internet. Bueno, estas son, digamos, las capas. Creo que si uno clique aquí, es también un poco interactivo, tal vez no tanto como los que ha hecho Mariana, pero si yo quisiera ver solamente los proyectos identificados dentro de el marco discursivo de rescate, además les puse un iconito, ¿verdad? Y ahí uno le puede dar, vamos a ver algunos, a recorrerlo un poco. La idea es que el mapa cuente historias, ¿no? Entonces, esta es lo que aquí en Costa Rica llamamos la zona roja, ¿verdad? Aquí se ubicó este proyecto de... Bueno, si ustedes le dan clic, entonces dice un poco el tipo de proyecto, ¿verdad? Cómo lo caractericé, emprendedurismo, las posiciones discursivas que sostenía, mercantilización y rescate. Este es un proyecto que se llamó, ya no existe, Pop-Up San José. Una descripción del proyecto y en algunos casos también imágenes. Y cuando es posible, cuando todavía existe el proyecto, hay un enlace y se puede cliquear y conocer un poco más. Este proyecto fue un fallido intento de lo que se llama regeneración queer, que pretendía rescatar, gentrificar e higienizar la zona con el fin de capitalizar su potencial turístico. En sus palabras, hacer de la zona roja una zona arcoíris, donde los buenos ciudadanos, esto ya no son sus palabras, donde los buenos ciudadanos homosexuales que reproducen los imaginarios nacionales desplacen a quienes no caben en los imaginarios del buen costarricense y la normatividad neoliberal. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales, cis y trans, que habitan desde hace muchas décadas esta zona. Acá durante casi 2 décadas estuvo la Asociación La Sala, que Mariana mencionó hace un momento, una organización de mujeres trabajadoras sexuales con 3 décadas de existencia. Si bien el proyecto de regeneración queer no fue quien logró desplazar a las trabajadoras sexuales organizadas, en La Sala enfrentaron un desgastante proceso de ataques e infiltración que involucró de manera descoordinada pero simultánea la colonización de la cooperación internacional y el entrismo de una iglesia neopentecostal abolicionista del trabajo sexual, que finalmente, tras más de 2 décadas de habitar esta zona, fueron desplazadas y desarraigadas del local que fue la casa, refugio y escuela para tantísimas mujeres empobrecidas de la zona. A la vuelta de la esquina conocí una de las cosas más fuertes que
que analicé en el marco de mi investigación doctoral, los juegos de la calle. Este es un emprendimiento de caridad cristiana donde el despojo y la violencia de clase se tornan en entretenimiento. Los juegos de la calle se llama, y el parecido con los Juegos del Hambre no es mera casualidad. Funciona así: brigadas salen a recorrer las calles de la zona y reclutan a personas en situación de calle a quienes les ofrecen un plato de comida a cambio de participar en unas actividades. Las actividades consisten en una serie de juegos físicos de competencia donde el premio, ya lo pueden imaginar, es la comida. Todo el mundo al final va a comer, me dice un voluntario ante mi cara de perplejidad, pero la regla es primero en ganar, primero en comer. Tampoco es cierto que todo el mundo iba a comer, porque las reglas estipulan muy claramente que solo aquellas personas que compitan en los juegos tendrán derecho a pasar al comedor. Y ahí yo un poco, yo hice una observación participante muy dura en este proyecto, que me revolcó muchísimo, y en medio de esta observación yo veía cómo los cuerpos hambrientos, algunos de ellos visiblemente ebrios o bajo efectos de sustancias, agotados, desnutrían, caían una y otra vez al suelo mientras intentaban sortear los obstáculos de esto que era literalmente una carrera por la vida. Yo utilicé filtros para que no se reconocieran a las personas participantes, pero por ejemplo ahí están haciendo una carrera de sacos que era parte de las contiendas que tenían que hacer. Pero la crueldad no se acaba ahí. De forma paralela a estas justas por un plato de arroz con pollo, otra competencia se llevaba a cabo: las fotos de la calle. Las fotos de la calle era un concurso para otra clase social. Voluntarios cristianos eran instadas a hacer uso de sus dispositivos y su creatividad para sacar fotografías en 3 categorías: alegría, servicio y comunión. El premio, un fin de semana en un hotel de lujo en Monteverde. La actividad cerró además con cánticos de alabanza y un tremendo sermón culpabilizante que exprimió las lágrimas de todas las personas participantes y les lanzó a la calle de vuelta con la panza medio llena y el cuerpo y el corazón lleno de moretones. Las personas en situación de calle, que son objetivadas en este proyecto para el divertimiento de otros, son posiblemente quienes enfrentan las peores formas de exclusión y crueldad en la ciudad de San José. Pero contrario a lo que reportan empresas del complejo industrial cristiano caritativo, a sus financiadoras, que son internacionales, estas personas no necesitan que las rescatemos o que las salvemos, lo que necesitan es ser escuchadas, y eso fue un poco lo que esta investigación me permitió comprender. Ella es Fabiola, ahí se está cargando la foto, conocida en las calles de San José como la Madre Tierra, una mujer trans centroamericana que habita en la ciudad. Fabiola rechaza la inclusión neoliberal y no le gusta que le condicionen el apoyo o la solidaridad. Emigró a Costa Rica en la década de los 80, huyendo de la violencia en su país de origen. Ella dedica su tiempo y energía a limpiar las calles de San José, cuidando de la Pachamama y los comunes. Frente a la cultura de consumismo y de usar-tirar, Fabiola hace de su vida una política radical. Los parques son su hogar, las estrellas su refugio y la ciudad su hospital. Con Fabiola recorrimos, bueno, aquí si le dan clic, además hicimos un pequeño cortito documental que cuenta su historia. Y estas líneas verdes son recorridos que hicimos con Fabiola, reproduciendo un poco su recorrido cotidiano en el que ella lo llama como su ejercicio de sanación y su ejercicio espiritual. Ella lo que hace es recoger cartón y limpiar un poco la ciudad, y el cartón que va recogiendo lo lleva a un centro de acopio que está aquí en la zona roja, y es lo que le permite vivir. Ese es su modo, digamos, de tener ingresos, y ella dice: no necesito más, esto es lo que yo quiero, y además me gusta el poder estar cuidando la ciudad y tratando de dar un buen ejemplo como persona trans a otras generaciones que conecten un poco con esta lógica de vida. Si ven el recorrido, no entramos a Barramón, y no es casualidad que hayamos bordeado Barramón. En Barramón se desarrolla otro proyecto que se llama el Plan Cuadrante, donde una persona como Fabiola en situación de calle básicamente no puede entrar de manera segura a este espacio, que si bien son calles públicas, ha sido privatizado de manera solapada.
El Plan Cuadrante es un proyecto de seguridad ciudadana que funciona a través de un chat de WhatsApp donde vecinos y comerciantes realizan labores de vigilancia no remunerada, alertando a oficiales de la fuerza pública sobre posibles amenazas para que éstas de manera remunerada cumplan labores de represión, dispersión o intimidación y envíen evidencias de su eficacia en tiempo real. Por aquí tal vez hay algunas fotos. Las interacciones en estos chats son bastante homogéneas, el mismo patrón se va repitiendo una y otra vez, es algo que yo llamo el panóptico de ventana. Los buenos ciudadanos observan con estricta desconfianza cualquier movimiento, cualquier comportamiento, cualquier cuerpo que se salga de la normatividad. ¿Y qué es lo que hace una persona sospechosa? En las 155 páginas y más de 500 fotos que analicé de este chat, de manera apabullante y desgarradora, las amenazas correspondían casi siempre a personas en situación de calle, mujeres trans y personas trabajadoras sexuales. Este tipo de personas que compartieron conmigo sus saberes y sus sentires eran quienes en este proyecto son catalogadas como amenazas. Pero a las integrantes del Plan Cuadrante en realidad les interesan poco las reflexiones de estas personas y más bien entre los argumentos que sostienen para señalarles como amenazas, dejan claro que les consideran más cercanos a una plaga de ratas que a seres humanos y por ende las soluciones que proponen van en ese sentido. Incluso hay algunas fantasías asesinas bastante preocupantes en ese chat. Y no solo este chat, ¿verdad? Esto ocurre en casi todos los chats de casi todos los barrios, al menos de San José. En fin, estas son como cosas que se pueden ver en el mapa, que se puede recorrer. Esto es Barrio Escalante, ahí hay otra serie de problemáticas, por acá hay algunas organizaciones, aquí está Chepe se baña, este es el recorrido de la Marcha del Orgullo y ahí también hay algunas situaciones que han ocurrido y bueno, un poco mirando este mapa. Como conclusión general, yo observé que la gestión de los cuerpos en la ciudad se rige por lo que llamamos normatividad neoliberal, donde la producción, la reproducción y el consumo administran la vida y las relaciones en la ciudad. Y al observar cómo los discursos de poder saber operan en las acciones, en los cuerpos y en los objetos en el espacio público, se hace evidente que lo que une a todos estos proyectos es un poco la colonialidad en sus diversas formas, la colonialidad del poder, del saber, del género, de la capacidad que va entretejiendo las relaciones en estos proyectos. Y espero que navegar este mapa también sea una invitación a tomar conciencia de nuestras propias contradicciones y de nuestra propia posicionalidad en las relaciones de poder. Hay muchos de estos proyectos que son lugares a los que yo voy o iba, y un poco como también que nos permita problematizar cómo a veces sin darnos cuenta somos parte del ejercicio de poder y de exclusión y cómo podemos entablar otras formas de relación, especialmente con estas personas que son estos iconitos que están haciendo cosas desde la reexistencia en la ciudad. Gracias. Bueno, un aplauso, por favor, para las tres personas ponentes. Muchísimas gracias por sus ponencias, importantísimos los diferentes temas que trabajan, que retratan y que siguen articulando desde diferentes posturas y lugares. Quisiera darle la oportunidad a ustedes, ya que están aquí, gracias por estar acá, aunque tan lejos, pero gracias por estar acá. Si quisieran hacer algún comentario o alguna pregunta, algo que quisieran ver más en detalle, ¿verdad? A mí me parece que es muy relevante, son tres investigaciones muy diferentes, pero que están trabajando desde lugares diferentes, una confluencia hacia poblaciones que, ¿verdad?, se retrata mucho la violencia, la exclusión, la resistencia. ¿Algo que deseen compartir? O ustedes mismas, si quieren comentarse algo. Supongo que conocen los trabajos entre ustedes, me imagino, ¿no? Veo una iniciativa ahí, exacto, sí, sí la sentí. Qué oscuro está aquí. Es para que quede grabado. Póngalo así. Aquí, ahora sí me escuchan, ¿verdad?
bueno, sus nombres, yo soy muy malo para los nombres, pero a mí se me hizo muy interesante lo de, bueno, las tres están muy interesantes, pero lo de las oportunidades laborales para mujeres en proceso de libertad, o sea, en proceso de, bueno, que van a salir a libertad, ¿verdad? A mí se me hizo muy interesante eso porque sí es un tema muy interesante, muy importante, porque en ese mismo tema de la exclusión se ve como, bueno, tanto mujeres como hombres, como personas trans, bueno, todas las comunidades, es muy difícil para ellos después de salir de la cárcel encontrar trabajo, porque, bueno, y ya están manchados por la sociedad misma, están manchados, entonces a mí eso se me hace muy importante, muy interesante de abordar. Entonces me gustaría saber cómo se podría abordar mejor ese tema. Gracias. Gracias a usted. Bueno, gracias por tu pregunta. Antes de plantear el proyecto, obviamente se hizo una evaluación de la viabilidad, ¿verdad? Porque nos enfrentamos a muchos estereotipos y estigmas alrededor de esta población. Y bueno, hablamos con diferentes empresas, y yo lo decía ahí también con la Cámara de Comercio y el Consejo Nacional de Competitividad, precisamente porque para ver si estaban interesadas en el tema, ¿verdad? Y estaban dispuestos a dar ese siguiente paso, porque la gente lo que tiende es como a enfocarlo desde este lugar que mencionaba Mar, ¿verdad? De la caridad, y yo estoy aquí, pobreciticas y demás, pero la gente no estaba tan dispuesta a dar otro paso, y también desde una perspectiva viendo la inclusión, ¿verdad? Porque así tiene que ser planteado temáticamente desde el sistema, ¿verdad? Pero viéndolo desde una perspectiva en la cual se tomaran en cuenta las necesidades individuales de todas las personas. Y creo que esto es el reto más grande del proyecto ahora, ¿verdad? Cómo no hacer un enfoque o una solución generalizada, sino que podamos mapear las empresas, hacer también las conversaciones con las mujeres, porque todas parten de un lugar distinto. Y sí, efectivamente lo que buscamos es como darle esa reactivación a un convenio ya existente entre la U y el Ministerio, pero también generar nuevas alianzas y convenios. Y obviamente no vamos a buscar la manera institucional de hacerla, que es, bueno, con la firma y se sientan los jerarcas, ¿verdad? Y dicen que todo va a estar bien. No, eso no, sino desde las mismas poblaciones, que es lo que les funciona. Y esa es la gran interrogante ahora, ¿verdad? Nos esperan 2 años que creo que va a ser bastante retador el proceso. Se vienen cosas complejas. Sin embargo, esperamos que las mismas mujeres, con el apoyo de todas estas personas, lideren y tengamos muchas conversaciones y este diálogo de saberes también, para ojalá buscar espacios y lugares para cada una de ellas. Y si ustedes ven, digamos, la pregunta de investigación, el proyecto no está planteado solo desde lo laboral, sino lo social, que incluye un montón de cosas, desde la formación de competencias y habilidades, y con un criterio muy situado y realista de lo que ocurre, ¿verdad? Porque en un centro penal pasan muchas cosas y a veces metodológicamente no se pueden seguir varios procesos que a nosotras desde la academia nos parece que todo bien, ¿verdad? Sino que tenemos que estar también conscientes, no sé, se fue el agua, esta persona no pudo dormir el día de ayer porque hubo una pelea, hubo muchísima, una situación de violencia, ¿verdad? Muy compleja ese día, las dejaron una repercusión por algo que hicieron y las dejaron sin comer un día, o sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocarlo desde la multidimensionalidad de lo que implica el trabajo de campo y la investigación con estas poblaciones. Entonces espero en 2 años contarte más detalles. Sin embargo, lo que ya sabemos es que supuestamente, y yo espero que sí, que la Cámara de Comercio está a bordo en este proyecto y con esta perspectiva, digamos, sensible y enfocada en los derechos de las mujeres. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Gracias, Carolina. ¿Alguien más?
¿no? Yo sí quisiera, digamos, en general preguntarles, digamos, desde este lugar académico en el que nosotros nos encontramos y desde esta postura analítica y desde estas posibilidades de investigación, esto de las cartografías y los mapas me parece fabuloso y genera mucho impacto, y estas narrativas que ustedes trasladan son muy impactantes. Digamos, además de un TCU que esperamos tenga esa trascendencia, ¿verdad?, con ese reto de ir a las necesidades individuales, ¿de cuántas personas? 388. 388 país. País y como proyecto las personas beneficiarias, porque así le llaman la UCH, ¿verdad? Son 100. Sí, 2 años es poco tiempo y más bien es muy bueno como poder ver cuál es esa trascendencia a lo largo del tiempo que puede tener todo esto. O sea, desde el lugar nuestro aquí, ¿verdad?, este tipo de charlas y estas jornadas que me parecen muy importantes porque realmente uno conoce poco del trabajo que hacen otros y otras colegas, ¿verdad? Y uno debería estar más involucrado en todo eso, conocerlo más. ¿Hacia dónde van? O sea, ¿qué sigue desde el trabajo que ustedes han realizado? Que entiendo que en el caso de Mariana Mar es el trabajo doctoral, ¿verdad? En el caso tuyo viene de una iniciativa docente y de investigadora. ¿Hacia dónde va todo esto y cómo confluimos más en sincronías, en sintonías, en una sensibilidad conjunta hacia las diferentes poblaciones? Gracias. Bueno, sí, la mayoría de lo que les presenté hoy proviene de la investigación doctoral, pero ya el mapa de la lucha de las memorias en realidad es posterior, ¿verdad? Es como, ya no me daba tiempo para meterlo también como parte de la tesis, ya era mucho, eran muchas tesis en una, ¿no? Y entonces, en realidad fue parte de mis reflexiones y necesidades también personales, ¿verdad? De poder sacar otro material, como les decía, el de la cartografía de los femicidios. La gente, si bien, ¿verdad?, para mí es un mapa muy potente, costó mucho hacerlo, ¿verdad?, sigue estando actualizado porque si bien terminé en el 2022, sigo haciendo ese monitoreo de medios para seguir actualizando la cartografía, porque la cartografía era una discusión con el Estado, ¿verdad? Porque como les había comentado un poco antes, en realidad la definición de femicidio era muy reducida, se viene a cambiar recién ahora en el 2021 con una reforma a la ley, pero antes de eso solo matrimonio y unión de hecho, es decir, Luani, por ejemplo, Alison, todos estos casos que fueron muy visibles en el 2020 quedaban completamente excluidos. Entonces, esto es como una propuesta de visibilizar esa discusión, lo que realmente se llama el subregistro de los femicidios, pero a través de este intento de humanizar, ¿verdad?, de que no sean solo números, sino que cuando hay posibilidad hay incluso una fotografía, ¿verdad?, de quién era ella. Pero seguía siendo como un mapa muy, que les decía, movilizaba ese tipo de emociones. Entonces la memoria de luchas pues viene a tratar más bien como a darnos esa esperanza, ¿verdad?, de que a pesar de, se están haciendo muchas cosas y todo el tiempo, ¿verdad? Creo que este año, por ejemplo, donde estuvimos en unos meses con unas noticias terriblísimas de femicidios y eso al mismo tiempo, ¿verdad? Yo no podía ver más, no quería monitorear más los medios, pero al mismo tiempo estaban así aumentando las acciones, ¿verdad? En este año en lo que llevamos ya hay 15 acciones y eso en otros años se han hecho menos de eso en un año completo, ¿verdad? Entonces creo que ahí está también la fuerza. Y este año inicié con un proyecto de investigación en el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, en el CIEM, que es un proyecto para trabajar específicamente la impunidad, porque si bien la trabajé de manera cualitativa a partir de 5 casos, no está trabajada, digamos, a nivel macro, ¿verdad? Entonces, este primer año ha sido un trabajo de estadísticas para buscar bien cuánto duran los procesos, qué es lo que surge en medio de los procesos, qué no debería de surgir en medio de los procesos, ¿verdad? Y demás. Y el próximo año va a ser más efectos psicosociales de la impunidad en las familias, ¿verdad?
Y yo de manera similar intento darle continuidad a esto ahora con un proyecto de investigación que está inscrito en la Escuela de Psicología, centrándome más en los conocimientos y experiencias de personas trans en sus historias que no están escritas en ningún lado, y en la idea de que así como a partir de sus testimonios he podido conocer algunas de las formas más crueles de tortura, de represión y de violencia que han ocurrido en este país, si algo les ha permitido sobrevivir o nos ha permitido a las personas trans sobrevivir, ha sido la comunidad y los saberes que se construyen ahí, y que a veces, ¿verdad?, desde la universidad conocemos poco sobre esto. Entonces este nuevo proyecto da continuidad un poco a esto, pero con énfasis en la experiencia trans, ya no solo en San José, sino en varias ciudades del país, y se van a producir otros mapas, ojalá, si lo logramos, también algunos audiovisuales, y la idea es, apuntamos a construir un archivo de memoria social trans que va a contar pues todas estas historias también de violencia, pero asimismo de reexistencia, como para no quedar solo, ¿verdad?, en lo negativo. Bueno, yo creo que ya lo contesté, pero nada más quisiera hacer como hincapié en esta parte que el TCU sigue en el penal, talleres de comunicación y literatura, y en una comunidad digital que tenemos en Instagram, en la cual participan diferentes actores y familiares también de las chicas, y que bueno, está a la venta el libro de las chicas, un poco de publicidad, pero bueno, en la editorial UCR, que se llama Escribamos Nuestra Propia Historia. Y todo esto va a ser, digamos, como la hermana de ese proyecto ese que se acaba de empezar a ejecutar, que les mencionaba, que se llama Vamos de Nuevo. Y nada, había en el prólogo de este libro, que se llama Escribamos Nuestra Propia Historia, como les mencionaba, esa necesidad de las escritoras de decir que esta obra es una reivindicación de nuestras verdades individuales y colectivas, y es la oportunidad de contextualizar nuestras historias y lo que vivimos todos los días en la montaña de emociones, en la montaña rusa de emociones que es la cárcel. Los medios de comunicación han sido los escritores de nuestras vidas mediante mentiras, morbo y amarillismo. Nunca habíamos tenido la oportunidad para contar con nuestras propias voces cómo es la realidad que vivimos. Escribimos nuestra propia historia todos los días, y en este libro queremos compartirlas con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, final. Finalmente, solo quería invitarles, hay 2 paneles después, ahora en la tarde, con 2 temáticas diferentes, y a las 5 o 5:30, 5:30 es la conferencia inaugural, Consecuencias de la Desigualdad Económica en la Vida y la Sociedad. Va a ser aquí mismo, por si quisieran venir. Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias a ustedes por compartir esta mesa.